Bueno, el tema que nos va a tocar hoy compartir con ustedes es el diseño de espacios educativos. Eh, en tiempos pandémicos creo que desarrollar estas habilidades para diseñar espacios educativos fue muy importante, pero creo que la pandemia nos dejó un gran aprendizaje y creo que debemos continuar con ello. Ok, ¿qué vamos a ver esta tarde? Vamos a analizar los beneficios del diseño de escenarios educativos colaborativos o en red. Vamos a identificar los pasos para diseñar al menos una actividad de aprendizaje y vamos a compartir herramientas para educar y para aprender, que ahorita pues hay bastante disponibles en la web. Y me gustaría lanzar esta pregunta al público que nos acompaña, que ¿para qué educamos, maestros? Espero yo que esté aquí una comunidad de personal académico y nos hagamos ese planteamiento. ¿Para qué educamos? O sea, ¿cuál es la función o cuál es la misión de la práctica docente? Este, Llenar cabecitas de contenidos, propiciar pensamiento crítico, aprendizaje a lo largo de la vida, motivar procesos de creatividad, de solución de problemas, o insertarlos, propiciar que los egresados de nivel al menos universitario, que es en el que yo me desempeño, pues se inserten al sector productivo con el óptimo desempeño posible, ¿no? Entonces, cuestionarnos para qué educamos y pensar si en verdad buscamos el desarrollo integral de las personas como seres humanos, que si bien la formación a lo largo de la vida no garantiza un, una óptima inserción a mercados laborales, sí puede garantizar una mejor calidad de vida a través de ese pensamiento más lúcido, más consciente, más orientado a la paz y al bienestar colectivo, ¿no? Entonces, creo que esta es una primera reflexión que debemos plantearnos, porque definitivamente no, como docentes, no enseñamos lo que sabemos, enseñamos lo que somos, ¿sí? Entonces, es importante reflexionar en ello. Continuando con la presentación, si esto me permite avanzar. Hay cuestiones que en la práctica docente, independientemente del nivel educativo en el que ejerzamos, que tenemos que conciliar y que resolver, porque también nosotros somos personas y también nosotros debemos de favorecer en nuestra formación un desarrollo integral. Bueno, solemos batallar con largas jornadas de trabajo, solemos también tener bastantes horas frente a grupo. Tenemos, aparte de hora frente a grupo, que llegar a casa a revisar tareas, exámenes o hacer planeaciones. También dentro de nuestro rol docente hacemos trabajo colegiado con pares. A veces tenemos un rol como maestros en la parte disciplinar y como tutores en la parte pedagógica, en la parte de aprendizaje, en la parte de psicología o en la parte de orientación educativa, como se le conozca en los diferentes países que nos acompañan. También tendemos que atender a veces grupos muy numerosos, a lo mejor es el contexto de México, y esto no es común para América Latina, pero en México los grupos suelen ser muy numerosos. Tenemos que estar alertas con ojos clínicos para identificar estudiantes con riesgo socioemocional y derivarlo a las instancias de apoyo correspondientes, y la lista podría seguir, ¿sí? Entonces, si ese es nuestro día a día, tendríamos que pensar en cómo conciliar todos estos asuntos y cómo resolverlos. ¿Para qué? Para que nos quede tiempo de ejercer una docencia significativa, trascendental, ¿sí? Y no estar solamente resolviendo problemas de urgencia. Entonces les cuento
que la sociedad de la información y el conocimiento requiere de grandes cambios educativos y pedagógicos que faciliten al ser humano pues iniciar, impulsar procesos de formación permanentes centrados en el aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que se requiere que haya sujetos autogestivos, autodeterminados, que sean capaces de identificar sus áreas de oportunidad, sus áreas de mejora y actuar en consecuencia, ser proactivos, ¿no? Entonces, esto de entrada, pues ya nos finca un compromiso. Y ¿qué opciones aporta ahorita la pedagogía en la virtualidad? O sea, para yo tener que resolver una serie de compromisos que tengo como docente, ¿sí? Como profesor 4.0, y que además estoy inserto en la sociedad de la información y el conocimiento, pues ¿de dónde me cuelgo? ¿A dónde volteo la mirada con fines de encontrar recursos que me puedan ayudar? Pues a lo mejor en la pedagogía, en la virtualidad, hay algunas posibles respuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo aprendemos en entornos educativos en red? ¿Sí? ¿Cómo podemos organizar esos grandes grupos, esos chicos inquietos, en pequeñas comunidades de aprendizaje que se orienten a aprender por ellos mismos de manera autónoma? ¿Cómo utilizo las tecnologías de la comunicación y del aprendizaje y el conocimiento para aprender y educar? O sea, ¿cómo las utilizo yo como docente? ¿Sí? Y el proceso educativo mediado por el uso de las TIC, ¿cómo es eso? ¿Cómo me aporta? ¿Cómo me ayuda a conciliar todos estos compromisos que ya traigo y que ahora en tiempos pandémicos pues como que se diversificaron y como que se incrementaron, y si no se incrementaron, pues así lo sentimos, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo mejor pasar a una experiencia educativa en red, no solo como un cambio de material educativo y que yo inserto el aula invertida, que yo inserto el e-learning, que yo inserto metodologías o pedagogías centradas en el estudiante, sí, pero que en realidad no resuelve nada, ni para mí como docente, ni para el chico que está aprendiendo. ¿Cómo diseño escenarios simbólicos como espacios educativos? ¿Cómo creo unidades de aprendizaje que escapen del aula, que escapen a lo mejor de mis barreras de tiempo y espacio, pero que se transformen en un verdadero escenario de aprendizaje? ¿Y cuál es la oportunidad de aprendizaje en un ecosistema en web? ¿Sí? O sea, entonces, todas estas, digamos que propuestas o alternativas, a lo mejor las podemos hallar en la pedagogía, en la virtualidad, y que sin duda pueden ser de gran ayuda, tanto para nosotros como docentes, para conciliar y potencializar nuestra práctica, como para el chico que está aprendiendo y que definitivamente tenemos que formar en él autonomía y una toma de decisiones responsables. Bueno, pues los espacios educativos, ¿qué son? ¿Los espacios educativos son el aula? No. ¿Los espacios educativos son síncronos? No necesariamente. ¿Los espacios educativos son formales? No. Hay algunos autores que ya nos dicen, pues, que la escuela es aburrida, ¿sí? Y que por eso los chavos inquietos, pues, no la pasan tan bien, y que las prácticas docentes tradicionales posiblemente ya no satisfagan sus necesidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, un espacio educativo permite combinar actividades de aprendizaje centradas en la indagación y con una visión activa del estudiante. Eso es un espacio educativo. Si eso sucede en mi aula, entonces quiere decir que estoy propiciando un espacio educativo. Si eso sucede en mi curso en línea, entonces quiere decir que yo soy un docente que da un acompañamiento o una mediación educativa que en verdad le aporta eso, ¿sí? Dice, de manera abierta y constructiva. ¿Qué quiere decir abierta? Pues tenemos que renunciar a las, digamos, diferencias de poder, ¿sí? Y tenemos que estar pensando
en un diálogo horizontal con los estudiantes. Y constructiva, pues tenemos que pensar en edificar, pero este edificar es desde las capacidades y potencialidades de mi estudiante. Y aunque yo sé que esto es masivo y que la educación se ha pensado para que alcance a muchos, pues lamentablemente el proceso de construcción es personal, ¿sí? Entonces quiere decir que no todos les va a servir mi mismo examen, que a no todos les va a servir mi misma plática, como puede ser ahorita, ¿verdad? Que a lo mejor yo estoy pensando que lo que estoy diciendo es muy claro y muy coincidente con ustedes, pero puede ser que alguien no lo vea así y estaría en todo su derecho, ¿no? Dice, a la vez usar las tecnologías digitales y se adapta a los diferentes momentos y necesidades del proceso educativo. Entonces, un espacio educativo tiene estos atributos y un espacio educativo, aquí no hablan de un espacio áulico, aquí no hablan de una escuela, aquí no hablan de una universidad, porque el aprendizaje y la formación no solamente es en esos espacios, no solamente es formal, ¿sí? Entonces, entre más nos abramos a otras posibilidades de otros espacios educativos y entre más capacitados estemos para diseñarlos y propiciarlos, creo que la vamos a pasar mejor, tanto los profes como los estudiantes y, por supuesto, la institución a la que pertenecemos. Estos actores, Burgos y Cobargalán, nos dijeron por allá por el 2006, señalan que un escenario educativo es un conjunto de actividades y recursos y métodos que reflejan una unidad de aprendizaje. O sea, que en un espacio educativo puede haber escenarios educativos que pueden ser una tarea de aprendizaje, ¿sí? Entonces nosotros podemos conciliar actividades áulicas y actividades virtuales y estar en un mismo espacio educativo y estar generando diferentes escenarios educativos. ¿Sí? Aparecen conceptos similares, pero son distintos, al igual que los modelos. Y bueno, pues ustedes me van a decir, ok, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos? Yo les lanzaría otra pregunta. Yo les lanzaría la pregunta de si, ¿qué contenidos son susceptibles a virtualizarse? Todos los contenidos son susceptibles a virtualizarse, porque si no es así, pues a lo mejor a mí se me va a complicar generar espacios educativos o escenarios educativos dentro de mi cátedra, dentro de mi curso, ¿sí? Entonces, ¿qué les puedo yo decir? ¿Qué contenidos son susceptibles a virtualizarse, a llevarse en otra modalidad que no sea la presencial, como una alternativa de deshogar mi tiempo de clase, ¿sí? De agilizar el tiempo que yo dedico a la docencia y de optimizarlo con el trabajo que hago en grupo y poderlo complementar con espacios, con escenarios educativos virtuales? Yo les diría sí. Todos los contenidos son susceptibles a virtualizarse, pero hay ciertas disciplinas que requieren más inversión en cuanto a recursos de apoyo. Sí, por ejemplo, las ciencias exactas, las matemáticas, la física, la química, a lo mejor posiblemente requieran simuladores. La medicina también. Sí, entonces, aunque se puede virtualizar una unidad de aprendizaje, eh, la inversión en recursos a veces es más generosa que en otros contenidos, pero todos los contenidos son susceptibles a ello, ¿sí? Y lo que se supondría que puede llegar al aula o a los espacios áulicos donde pueden coincidir estudiantes, no porque en la virtualidad no puedan coincidir, claro que sí, también coinciden, serían los procesos de reflexión, de análisis, de crítico, que a lo mejor implican un movimiento de saberes previos y que eso se pueden atender en escenarios educativos virtuales. Sí. Supónganse que sea de interés generar espacios educativos o escenarios educativos en la virtualidad.
Supónganse que va a ser, que sería interés de esta comunidad que está ahorita participando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Bueno, como ya no estamos en una situación de emergencia, se supone que de la pandemia del COVID, pues nos lanzaron a la virtualidad y algo aprendimos. De seguro algo aprendimos en ese inter. Entonces, con esos aprendizajes, yo les pediría que determinaran cuál medio digital es el más adecuado para una unidad de aprendizaje virtual. ¿Cuál es el que ustedes consideran que es el más idóneo? ¿Con base en qué van a determinar esto? Primeramente, con base a los recursos que ustedes poseen, tanto institucionales como personales, de infraestructura tecnológica. Por ejemplo, si mi organización o mi institución me tiene una plataforma educativa ya a mi disposición, pues la aprovecho. Si yo no tengo más que plataformas de libre acceso y gratuitas, pues esas uso. ¿Cuáles son las así como muy comunes y muy intuitivas? Pues de libre acceso pueden agarrar un Google Classroom, ¿sí? Pueden agarrar una licencia de Moodle, ¿sí? Y todas estas son hasta cierto punto intuitivas y gratuitas. Eso es lo primero que yo tengo que ver, dónde lo voy a ejecutar, a dónde voy a crear mi escenario educativo. Si tiene ciertas restricciones o ciertas funcionalidades, pues hay que aprovecharlas. Pero, por ejemplo, es muy diferente pensar en un Google Classroom que pensar en una plataforma Moodle. Me ofrece mucho más recursos Moodle que los que me puede ofrecer un Google Classroom, pero pues si tengo Google Classroom, pues ahí lo ejecuto sin problema, ¿no? También debo pensar en mis estudiantes, que es de acceso para ellos en cuanto a su capacidad de conectividad, ¿sí? Después debo pensar que tengo que hacer un pequeño diseño instruccional de ese escenario educativo. Sí, no es nomás como que, ahí me entregan la tarea. No, eso no es un escenario educativo, esa no es una situación didáctica de aprendizaje, ¿no? Eso y el correo electrónico y el WhatsApp es lo mismo, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que la cosa es seria y que hay que ponerse a arrastrar el lápiz para generar un pequeño o modesto diseño instruccional. Tenemos que pensar que debemos hacer una curaduría de recursos, aunque sea a nivel novato, o sea, no les voy a poner recursos de Wikipedia, no les voy a poner recursos de blog, que no sé ni quién lo escribió, ni la fuente, ¿sí? Entonces, también tenemos que ser críticos en los recursos y materiales de apoyo que yo propongo en ese escenario educativo. Y luego también tenemos que pensar que a lo mejor tenemos que diseñar algunos objetos de aprendizaje. Yo sé que el término objetos de aprendizaje se oye así como redundante, pero puede ser un PowerPoint, puede ser una infografía, puede ser una presentación multimedia, puede ser un video que hice con mi celular, ¿sí? Pero es un objeto de aprendizaje, o sea, ¿por qué es un objeto de aprendizaje? Porque el chico al interactuar con él aprende, ¿sí? Entonces, interactuar con él, pues puede ser que lo lea y lo relea y lo revise, o puede ser que conteste preguntas, depende de la complejidad que ustedes decidan darle y depende pues de las habilidades de diseño que ustedes tengan. Y ya casi acabamos donde empezamos. Hay que hospedar esa pequeña actividad o esa unidad de aprendizaje en el medio que habían decidido ustedes que era el idóneo, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya tienen diseñado un escenario, ¿sí? Lo pueden hacer por curso, lo pueden hacer por unidad, lo pueden hacer por diferente tipo de tareas. ¿Sabes qué? Las tareas que son de memorización, de revisión y categorización o clasificación, no sé, lo que ustedes decidan para que los chicos las recuerden, las virtualizo y mi sesión de clase la dedico a las tareas complejas que son de diseño, que son de construcción, que son de innovación, ¿sí? Entonces, ustedes pueden decidir cuánto y qué, ¿sí? Con la certeza de que
todos sus contenidos van a ser susceptibles a virtualizarse, nada más que en la parte de los objetos de aprendizaje puede haber mayor demanda, ¿va? Ok, entonces, hasta aquí, ¿cómo empezamos? ¿Quién me ayuda? No crean que todo lo podemos hacer solos, ¿no? Pero es parte de nuestras habilidades para relacionarnos y colaborar con otros, como docentes y que tenemos compañeros pares o que tenemos estos espacios donde nos actualizamos y nos retroalimentamos entre la comunidad, ¿no? Bueno, a nivel institución, primeramente, debe haber un modelo educativo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. El modelo educativo contiene toda la parte pedagógica, toda esa visión que da sentido al currículum, que lo contiene. Ese es el modelo educativo. O sea, trae el sustento pedagógico y filosófico de la institución. Sí, se dan sus principios, sus valores, la cultura organizacional de la institución educativa. Ese es el modelo educativo. El modelo académico es, pues, si con cuántas materias van a pasar, que si con cuántos créditos, que si reprueban, qué van a hacer, o sea, toda la parte tipo administrativa, esa es la parte académica. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes necesitan es el modelo educativo. Y luego, checar el diseño curricular. No importa que sea primaria, secundaria, bachillerato, jardín, tiene que tener estos elementos, ¿sí? Tiene que tener un modelo, tiene que tener un diseño, una malla o una planeación, puede tener diferentes nombres, pero en sí es una ruta de formación, ¿sí? En cualquier nivel educativo está presente, o sea, es donde comenzamos, hacia dónde vamos y el camino que vamos a seguir. Y luego esa institución tiene que haber tomado una decisión y una postura de cómo gestiona el aprendizaje. Que sin constructivismo, que si por competencias, que diferentes corrientes, o sea, no sé, constructivismo biológico de Piaget, que todavía algunos de sus fundamentos siguen vigentes. Sí, entonces, todos estos elementos no son propios del docente. ¿Sí? Y a cada institución que llegamos los debemos de buscar, los debemos de observar, porque eso es lo que va a dar sentido a mi práctica docente y la va a ser legítima y la va a ser pertinente. Si yo actúo o yo ejerzo una docencia en disonancia con eso, pues me va a costar trabajo y le va a costar trabajo a los estudiantes y los estudiantes están con nosotros un momento, pero luego deben seguir su malla. Entonces, es mejor verificar cómo se dan estos tres componentes, deben estar presentes, a lo mejor no son explícitos, pero deben de estar ahí, y con base en eso yo pensar en mis escenarios educativos. ¿Sí? Entonces, ya chequé todo eso, ya sé que es congruente, ya sé que hay un modelo educativo, ya conozco sus principios, ya sé la malla curricular y ya sé cómo gestionan el aprendizaje. Pues con base en esos referentes me hago de un pequeño equipito, ¿sí? ¿Cuál es el rol del docente al momento de generar una experiencia o un escenario? Nuestro rol es de expertos, somos expertos disciplinares, ¿sí? Hasta ahí. Algunos tienen la fortuna de ser diseñadores multimedia, de ser curadores o simplemente de tener conocimientos de pedagogía, algunos, pero la mayoría de los profesores docentes tenemos un grado profesional y con base en ese grado, a lo mejor un posgrado, con base en ese posgrado y en ese pregrado ejercemos la docencia, pero no necesariamente tenemos formación pedagógica, ¿sí? Y no es pues no es nada desconocido, o sea, así son. ¿Por qué? Porque lo que aportamos es nuestra experiencia disciplinar, a menos aquí en México hay carrera magistral para profesores de educación primaria y creo que nada más primaria y preescolar, ¿sí? Pero ya para bachillerato y para universidad y para posgrados no hay nada, o sea, no hay una carrera que te titule, te egrese como maestro, te reconozca como docente, ¿sí? Entonces todo es intuitivo en un primer momento y en un segundo momento es actualización y formación permanente, ¿sí? De parte de la institución.
Entonces buscas al asesor pedagógico, es una persona que sí sabe de pedagogía, que tiene experiencia. Buscas un curador de recursos, que es una persona que sabe hacer búsquedas en la web. ¿Dónde está un curador de recursos? En una biblioteca. Los bibliotecarios son muy buenos para eso y te pueden decir, oye, necesito cómo extraer una muela no sé qué, ¿sí? O el canino no sé qué, o necesito cómo hagan este experimento químico, o necesito cómo muevan esta palanca en física, ¿sí? Entonces a ellos les pueden pedir recursos y les van a dar recursos confiables, ¿sí? Para que enriquezcan su escenario. Y el asesor pedagógico les puede decir, ok, tú quieres enseñar en esta tarea, en esta unidad de aprendizaje, tú quieres enseñar los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que el muchacho tiene que identificarlos y lo puede hacer a través de un ejercicio H5P, ¿sí? Y mira, va a arrastrar y va a jalar y a través de este arrastrar y jalar, el muchacho va a estar haciendo acciones repetitivas que fomenten la apropiación de los elementos químicos, ¿sí? Eso es el aporte del asesor pedagógico, pero tú como experto dices, es que yo necesito que conozcan los elementos de la química porque después van a estudiar óxidos y anhídridos y no sé qué otra cosa, ¿no? Entonces, así es como se arma tu equipito. Y luego ya tienes el diseñador multimedia. ¿Qué te hace él? Pues el objeto que dijo el asesor pedagógico que va a arrastrar y va a jalar, pues el diseñador multimedia lo hace con una interfaz gráfica que invite al aprendizaje. Sí, lo hace funcional y lo hace que opere. Entonces, ya si tu unidad de aprendizaje, si tú te das cuenta, no es trabajo de la improvisación, ni es una cuestión unidisciplinar, ¿sí? Entonces, no se trata de que hagas todo, pero sí que consideres qué actores son los que pueden ayudar y dónde los encuentras en tu institución. Sí, y si no es en tu institución, pues fuera de ella, porque en todo ahorita en la web hayas comunidades de todo, ¿sí? Entonces, el chiste es tocar las puertas e ir buscando con una estrategia didáctica definida para que aquella cosa que produzcas pues tenga un significado, un sentido didáctico, ¿no? Didáctico y pedagógico. Bueno, entonces, después de aquí, vamos a hacer así como unos breves pasos para saber cómo diseño un escenario educativo con una actividad de aprendizaje, nada más, algo chiquito, algo corto. Primer paso, ¿qué me debo preguntar? ¿Cuál es el aprendizaje esperado? ¿Qué espero yo en esta sesión? ¿Sí? No, pues miren, yo espero que analicen los beneficios, yo espero que conozcan estos pasos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que yo espero lograr? ¿Sí? Eso es con lo que tú empiezas. Una actividad puede ser un escenario educativo, sin problema. Recordar que por más sencillo que sea, ¿sí? Debe contener ciertos elementos básicos. Hay diferentes estilos y modelos, más bien modelos de diseño instruccional, ¿sí? No nos vamos a casar con uno, sino vamos a cuidar a aquel que responda a lo que te habíamos dicho hace ratito de tu modelo educativo, de tu diseño curricular y tu de gestión del aprendizaje en tu institución. Entonces, no hay buenos, no hay malos, todos tienen potencial, todos van a tener áreas de oportunidad, pero no te voy a hablar ahorita de ellos, más bien lo que quiero es decirte que tú reconozcas de manera muy pragmática qué componentes debe tener un escenario educativo básico, ¿sí? Bueno, debe tener ese objetivo, y ese objetivo se debe ver reflejado el aprendizaje esperado, ¿de acuerdo? Debe tener una breve introducción solamente para que dé contexto, ¿sí? O sea, como al principio, oye, que la sociedad del conocimiento y que esto es nada más para entrar como en rapport y que todos estemos en sintonía. Entonces no tiene que ser un estado del arte, una breve introducción, ¿sí? Y luego debe tener instrucciones. Ojo, deben abonar al logro del objetivo. Y luego debe tener los materiales de apoyo, que es lo que les comentaba de la curaduría y de los objetos. Y luego debe tener criterios de evaluación. Entonces, el primer paso
¿sí? De saber cuál es el aprendizaje esperado, logras el objetivo y los criterios de evaluación. ¿Sí? Los criterios de evaluación deben ser la idoneidad de ese aprendizaje esperado. ¿Sí? Si yo quiero que el muchacho redacte un ensayo, yo le tengo que decir en los criterios de evaluación la extensión del ensayo, yo le tengo que decir la ortografía como la quiero, la redacción como la quiero, los componentes, o sea, que la introducción sea así, que el desarrollo sea así y que las conclusiones sean así. O sea, en los criterios de evaluación yo le explico al chico con qué elementos yo voy a revisar y a calificar su tarea. Entonces, eso debe quedar bien, bueno, toda la tarea debe quedar bien conectada, pero debe quedar claro. ¿Sí? Entonces, ya cubriste el primer paso, ya dijiste cuál es el aprendizaje esperado, ya planteaste un objetivo y ya sabes cómo lo vas a calificar. Ya vamos avanzando. Y luego, ¿cómo diseño una actividad de aprendizaje? ¿Sí? Seguimos con esto. Pues sí, en el paso 2. ¿Qué producto? Tú eres el experto. Dime qué producto me puede dar evidencia de ese aprendizaje esperado. ¿Sí? Fíjate que yo lo que quería es que hicieran un análisis crítico de la situación pandémica, cómo afectó a las empresas privadas del sector azucarero en México. ¿Sí? Supongo. Entonces, yo tengo que pensar, ok, para ese análisis crítico, pues me sirve el ensayo, me sirve, no sé, una monografía, me sirve una formulación de un cuestionario. El experto te dice, ¿sí? Te dice qué producto académico, qué producto educativo va a referir ese aprendizaje esperado. Entonces, con esa pregunta, tú empiezas a generar las instrucciones. Si tú empiezas a decir, entonces vas a tomar los recursos de apoyo perengano y sutano, vas a fijarte en esto y con eso, de forma individual o colaborativa, como tú decidas, me vas a hacer esto. ¿Sí? Entonces ahí ya generaste una pequeña secuencia de pasos, de instrucciones que te van a ayudar a concretar ese producto, ¿sí? Y en ese producto se supone que se va a reflejar el aprendizaje. Entonces, ya llenaste otro pasito. Paso número, ¿no dio vuelta? Sí, paso número 3. ¿Qué recursos necesita el estudiante para realizar el producto solicitado? Sí, o sea, ya le dijiste el objetivo, ya le dijiste su introducción, ya le diste las instrucciones, cuál es el material de apoyo. Entonces, el material de apoyo, pues ahí es donde te apoyas tú también de los expertos en curadores de recursos, que buscas que sean recursos confiables, que sean recursos conectados de forma directa con el producto a realizar, que sean recursos accesibles al nivel de desarrollo que tienen tus estudiantes. Es decir, si tú estás hablando de un estudiante universitario, pues buscas artículos de calidad científica, pero si estás hablando de un estudiante de educación media o de secundaria, buscas otro tipo de recursos. O sea, los estudiantes también tienen un desarrollo cognitivo que les va permitiendo abstraer cada vez más y conectar de manera como sistémica diferentes saberes y dar diferentes desempeños. Entonces, tú como docente debes ser sensible a ese nivel de tus estudiantes y con base en eso utilizar recursos. También es importante la profundidad con la que les digas que revisen los recursos. O sea, si les vas a dar un material, una publicación, es deseable que les especifiques de dónde a dónde quieres que revisen. ¿Sí? De la página perengana a la página sutana, ¿sí? O si van a ver un video, observen con detenimiento tal cosa, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que el muchacho no se pierda en la nada. Tú piensas que el muchacho va a estar solito con tu escenario educativo virtual. No te va a tener a ti, no va a poder levantar la mano. Entonces, entre más claro, entre más específico, entre más detallado
sea tu escenario educativo en cuanto a su diseño instruccional, tu estudiante y tú la van a pasar mejor. Tú porque te van a entregar un producto muy acorde, muy casi exacto a lo que tú esperabas. Y otra cosa, si no es acorde, es porque a lo mejor tu muchacho no está todavía en el nivel que tú deseabas, sí, o que tú esperabas. Eso es muy común y debes estar preparado para esa diversidad, ¿sí? Entonces, pero eso pasa en todas partes y brechas están presentes siempre, ¿sí? Entonces, tampoco, pues, no es para sentirnos preocupados. Y por último, maestros, les comparto bastantes herramientas. Déjenme decirles una que me interesa mucho, que igual ya la revisaron. Recursos educativos abiertos por la UNESCO. Es para que ustedes vean qué criterios debe tener un recurso educativo abierto o de libre acceso. ¿Por qué? Porque eso les alerta sus antenas de curadores, ¿sí? Eso les dice, les ayuda a ser críticos y selectivos y evaluar la confiabilidad y la seriedad y la calidad, perdón, de un producto, de un recurso informativo disponible en la web, porque eso ahorita predomina de manera abundante, pero no tiene mucho caso que llenen sus escenarios educativos, su diseño, que le llevó algún tiempo en, en agregar materiales insustanciales, ¿sí? O de dudosa procedencia. Entonces, ese se lo recomiendo especialmente para que ustedes puedan, pues, verificar qué elementos, qué criterios debemos de tomar en cuenta. También qué instituciones han participado, cómo la cosa es muy seria y cómo puedo evitarme un tiempo en diseñar un objeto que ya existe. ¿Sí? Entonces, acercarnos a las universidades públicas del país, por ejemplo, si estamos en el contexto universitario, porque hay muchos esfuerzos institucionales para la producción de recursos educativos abiertos, ¿sí? Los demás enlaces son herramientas digitales para la docencia que les pueden ayudar al momento de generar espacios educativos también áulicos, no solamente virtuales, ¿sí? Entonces, bueno, se los dejo. Es realmente, si nos aventamos un clavado a la web, hay bastante, pero digo, son elementos que les pueden ayudar.